En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Gracias por estar aquí con el seguimiento y ampliación de lo que has podido ir presentando a lo largo de estos días turbulentos para México con motivo de la detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo. Y pues nos contaste, nos adelantaste que tienes la posibilidad de compartir lo que has conversado con alguien relacionado con la DEA. No digo más. Cuéntanos, Jesús. Pues sí, Carmen, había estado dejando pasar un poco el tiempo para poder llamar a Jack Riley, quien fue por años el jefe de la DEA en el estado de Illinois y que dedicó parte de su carrera profesional como agente de la DEA, policía antinarcóticos, a tratar de desmantelar al cártel de Sinaloa y capturar específicamente a Ismael el Mayo Zambada y a Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Jack Riley, quien fue el jefe de operaciones y el número 2 de la DEA bastante tiempo, en esta conversación que sostuve con él el día de ayer, me decía que eso de que llegó el Mayo a Estados Unidos en contra de su voluntad no es más que una cortina de humo para ocultar la negociación del acuerdo que ya está detallando con el Departamento de Justicia. Te voy a leer una de las frases que me dijo. Es uno de los criminales más inteligentes, en referencia al Mayo, claro, que han existido, y su hijo, el Vicentillo, Jesús Vicente Zambada Niebla, sabe cómo negociar con los fiscales del Departamento de Justicia. Riley dice que la entrega voluntaria de El Mayo a los Estados Unidos tiene un objetivo: evitar que en los procesos criminales en su contra se considere como castigo la pena de muerte. Algo, Carmen, que a mí se me había pasado a analizar, tomando en cuenta que se le está acusando al capo de capos del cártel de Sinaloa de ser parte de una conspiración internacional para traficar fentanilo. Recordarás que hablamos de este encauzamiento, el quinto, que hay en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, que se develó el pasado 24 de febrero. Y meses después llega el Mayo Zambada junto a Joaquín Guzmán López al aeropuerto municipal de Santa Teresa en Nuevo México. Y tú también destacaste en la conversación que tuvimos recientemente el hecho de que el embajador Ken Salazar mencionara el asunto del fentanilo. Sí, el único nombre que pone es fentanilo. Exactamente. Bueno, y hemos hablado también de la posibilidad de que el proceso judicial del Mayo Zambada sea en la Corte Federal del Distrito Este. Te voy a dar un dato que creo que debe ser tomado en cuenta por lo que ayer con mucho detalle me explicaba Riley en esta conversación. En el estado de Nueva York, la pena de muerte fue abolida en 2004. Sin embargo, el gobierno federal de los Estados Unidos la puede solicitar como castigo y aplicar en ciertos casos cuando los acusados cometan delitos graves como el de asesinato o asesinatos masivos. En el encauzamiento del pasado 24 de febrero contra el Mayo Zambada, se le achacan la muerte de varios neoyorquinos a causa del trasiego de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Es una cosa similar a lo que se hace con los terroristas en el estado de Nueva York cuando son procesados en esa entidad. Ahora bien, el Mayo también tiene encauzamientos judiciales en su contra en el estado de California y en Texas, en donde la pena capital sigue vigente. Y dice el ex número 2 de la DEA, que por cierto goza de muy buena reputación entre los actuales agentes federales y dirigentes de la DEA, políticos y especialistas en Estados Unidos,
que desde hace tiempo, y lo hemos señalado nosotros en tu programa y tu servidor en la revista Proceso, que el Vicentillo venía negociando y estaban en contacto con su padre para una posible entrega del Mayo Zambada a los Estados Unidos. Dice Riley que el Mayo tiene muchos expedientes criminales en su contra y que 3 específicos, el que mencioné, Texas, California y Nueva York, por los delitos que cometió, de ser juzgado podría ser condenado a la pena capital. Ahora bien, dice que con estas declaraciones de que llegó en contra de su voluntad, el abogado ya está claramente negociando con los fiscales del Departamento de Justicia para evitar que, aun cuando se convierta en testigo protegido, que se tiene que presentar ante un juez, el tema de la pena capital ni siquiera sea mencionado. Dice Riley que se lo crean los ingenuos. Es la mejor versión ficticia que se le pudo haber ocurrido a mis colegas del Departamento de Justicia para ocultar las cosas y un gran argumento legal por parte del abogado del Mayo para eludir la pena de muerte. Esto en referencia a que fue secuestrado. Recordemos que en esa carta que difundió el abogado del Mayo, Frank Pérez, esto es lo que presuntamente dice el Mayo: no me entregué y no vine voluntariamente a Estados Unidos, ni tengo acuerdos con ningún gobierno. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos en contra de mi voluntad. Riley dice con claridad que él, que se encargó del caso del Vicentillo, sabe perfectamente cómo este hijo del Mayo jala los hilos y oprime los botones a los fiscales para hablar sobre negociaciones. Además, Riley me recordó el día de ayer que justamente la captura y eventual proceso judicial del Chapo fue gracias a la información que les proporcionó el Vicentillo, y también en el caso de Genaro García Luna, como lo he dicho, y el del general Salvador Cienfuegos. Para Riley fue una entrega pactada. Cuando le pregunté sobre lo que argumenta el Mayo y lo que dice el embajador Ken Salazar, lo que me dijo Riley fue: no me haga reír, Jesús, por favor. Tantos años que nos pasamos queriendo secuestrar, detener o eliminar a el Mayo, y ahora lo engañan fácilmente. Se entregó y suena que el Vicentillo fue la clave para eso, porque conoce perfectamente qué hilos jalar o qué botones oprimir con los fiscales federales. Esta entrevista está en la página de Proceso, Carmen. Además, me recuerda el ex número 2 de la DEA que el Vicentillo dio tanta información respecto a su padre que en varias ocasiones los fiscales del Departamento de Justicia no saben qué hacer con tanta información sobre este capo de capos. Además, dice, su hijo lo ha apoyado en eso. Desde antes lo hacía, y como al Vicentillo, a él lo van a llevar y sacar de las cortes durante 1 o 2 años, y luego anunciará que es testigo protegido. Sabe mucho. No habrá juicio. Esto es lo que vaticina este ex número 2 de la DEA, que además, te voy a decir que esto a mí en lo particular me dio mucha risa. Dice, él, refiriéndose al Mayo, y el Vicentillo son más listos de lo que creen los fiscales. Siempre los han subestimado. Ahora los tendrán que tratar bien porque saben mucho del narcotráfico en México y de las muchas personas ligadas al cártel de Sinaloa. No desperdiciarán la gran oportunidad. Lo cuestioné sobre lo que dijo el embajador Salazar respecto al avión en el que llegaron a territorio estadounidense, de que no tenía un plan de vuelo. Y mira lo que me dijo, coincidente a lo que habíamos platicado. En El Paso tenemos al EPIC, al Centro de Inteligencia, que monitorea todos los días lo relacionado a personajes y actividades del narcotráfico mexicano a los que tenemos bajo el radar. Sin un permiso entregado con antelación, ningún tipo de aeronave ingresa por aire a Estados Unidos después de lo que nos pasó con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y el señor embajador lo sabe. Otros fingen
demencia. ¿Qué te parece, Carmen? Tremendo, tremendo. Y bueno, pues la conversación sostenida por ti con este ex número 2 de la DEA, pues digamos, refuerza lo que tú has planteado aquí sobre el tema de que está negociando el Mayo Zambada y de que se entregó para efectos prácticos. Y pues déjame preguntarte, ¿qué palabra destacarías de lo dicho por Riley para describir la versión que se ha contado sobre un presunto secuestro o una presunta traición del hijo del Chapo respecto al Mayo? ¿Qué palabra destacarías de Jack Riley? Es una cortina de humo. Cortina de humo. Y la cortina de humo la habría... Una estrategia legal para ocultar lo que van a definir como parte de la negociación. Y tiene mucha razón, porque sí, él se encargaba todo respecto al Vicentillo, las operaciones de inteligencia en un momento, las operaciones de la DEA a nivel mundial, fue el número 2 y estaba obsesionado con el tema del cártel de Sinaloa. Carmen, me consta porque no solo lo he entrevistado en varias ocasiones, sino que otros agentes de la DEA, aún en activo, se quitan el sombrero cuando hablan de este hombre. Él estuvo detrás de todo el tema de la negociación para su entrega del Vicentillo. Él se reunió con él en muchísimas ocasiones para obtener información e interrogarlo. Y bueno, pues sabe bastante del cártel de Sinaloa, con todas las limitaciones y la hipocresía, hay que decirlo, que tiene también la DEA cuando se trata del narcotráfico mexicano. Y creo que lo que hace es refrendar lo que pues también otros colegas míos en México han dicho. Escuché un parte de la conversación que tuviste con Ismael Bojorquez y para él también está claro que fue una entrega pactada. Sí. No hay vuelta de hoja. Y como dijo Ismael, y ya lo había señalado en una conversación contigo, los detalles o pocos detalles lo vamos a saber en los procesos judiciales, porque ya Riley también coincide en que no habrá juicio contra el Mayo. Habrá audiencias formales cuando se determine ante qué corte se le va a procesar y sabremos muy poquito de lo que se pueda establecer ante un juez. Eso pasó con el Vicentillo, Carmen, no sé si recuerdes que iba yo a Chicago hasta 2 veces por semana a las audiencias Sí. Del hijo del Mayo y de pronto nos lo desaparecieron y nos informaron que está negociando para convertirse en testigo protegido. Y vaya que lo ha hecho. Sí, lo volví a ver en Estados Unidos. ¿Al Vicentillo? A principios de enero de 2019. Al en Vicentillo. El juicio, Uh-huh. Sí, al Vicentillo, en el juicio contra el Chapo, ya usaba lentes, se le veía el pelo blanco como a tu servidor. Los años pesan y más en una cárcel para él. Y hablando precisamente, y ya lo dimos en detalle en tu programa, de cómo su padre estaba en contacto con la DEA, cómo él entregó toda la información a los fiscales federales de Estados Unidos y que además les pagó una multa de más de $1,300 millones. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Que su padre estaba en contacto con la DEA. Sí, lo dijo, ahí está claro, está la transcripción de la versión que dio él. ¿Qué año fue, dijiste? ¿Perdón? ¿Qué año fue, dijiste? 2019, en enero de 2019. En enero de 2019, el hijo del Mayo Zambada, Vicentillo, dijo en juicio, en una audiencia, que su padre estaba, entre otras muchas cosas, porque vaya que ha dicho cosas el colaborador. Sí, mira, lo más lógico, y recuerdo que todos pusieron una cara de sorpresa cuando dijo que una noche, medianoche, lo sacaron de la celda de castigo los agentes de la DEA para llevarlo a una habitación. Se refería a un lugar, un sitio en la cárcel, y le llevaron un teléfono. Al otro lado de la línea estaba su padre. Uh-huh. Es lo que narraste. La DEA con el teléfono del Mayo Zambada. Y poniendo en contacto al padre con el hijo. Así es. Lo dijo, está ahí. Creo que fue el lunes 5, no me acuerdo la fecha precisa, pero fue el 4 o 5 de enero de 2019. Pues ahí está el Vicentillo, que es una pieza clave en todo esto, en la historia del cártel de Sinaloa y en los juicios que se han abierto. Aquí entonces nos quedamos
con esto que nos estás compartiendo, que se puede leer ampliamente en la revista Proceso a partir de hoy, que lo publicaron muy temprano, esta entrevista con el ex número 2 de la DEA, que te está diciendo el Mayo está buscando sacudirse la pena de muerte y anticipa que con esta negociación como testigo protegido le podrían tocar entre 5 y 15 años preso, con una colaboración que ¿hasta dónde podría llegar la colaboración del Mayo Zambada para librarse de la pena de muerte? ¿Cuánto puede contar? ¿Qué puede decir? Sí, exactamente. ¿Qué puede decir el Mayo Zambada? Imagínate, dijo en la carta. A ver. Lo que dijo en la carta sacudió al gobernador de Sinaloa y al gobierno federal de México, que hay que corroborarlo, lógico. Sí. Lo está diciendo alguien que por muchos años pues ha eludido a la justicia y de pronto empieza a hablar. Por eso son los juicios. Nadie es culpable hasta que le demuestran lo contrario. De acuerdo. Y hay que corroborar lo que se dice. Pero ayer en la plática con Riley, ayer por la tarde, me sonó mucho el tema cuando me dijo pena de muerte en Nueva York. Y yo inmediatamente le dije, pero en Nueva York no se aplica. Y me dijo, Jesús, el encauzamiento del fentanilo y cómo el gobierno federal lo solicita para casos excepcionales cuando se tratan de asesinatos masivos, Carmen. Pues sí, cabría claro, la pena de muerte, sí, sin duda. Se aplica para terroristas en Nueva York, ¿no? Sí, ya para si un tema así, o sea, no es otra cosa. Pero responsabilizar al Mayo de las miles de muertes por fentanilo en Estados Unidos está a un tris. Sí, y además, bueno, estamos hablando nada más del caso de Nueva York. Había 4 encauzamientos antes. El más reciente, el 24 de febrero, solo fentanilo. Y Ken Salazar lo menciona. Qué coincidencia. En Estados Unidos se mueren, y hay que repetirlo todos los días, por lo menos 330 personas por sobredosis. Consumo de drogas sintéticas, en su mayoría elaboradas con fentanilo. Pues qué momento que estamos viviendo. Y bueno, pues en México, vamos a darnos al territorio mexicano. Te propongo, Jesús, en México, donde el gobierno no sabe nada, donde el gobierno solo tiene lo que le ha dicho Estados Unidos, reclamándole que no ha colaborado con suficiencia, y luego viene la declaración del embajador Ken Salazar, y luego viene la carta. Y en este momento nos preguntaríamos, bueno, México ya sabe más, ya tiene más elementos para efectos de informarle a la sociedad mexicana qué demonios está pasando desde México, con una figura clave del crimen organizado en nuestro país, en territorio mexicano. Que no se nos olvide que el cártel de Sinaloa pues está asentado en el territorio mexicano, en Sinaloa, aunque tenga presencia en decenas de ciudades del mundo, pero el punto de origen es México, y las actividades criminales, entre otras partes, han ocurrido en México. Vamos a ver qué tipo de investigación va a hacer la Fiscalía General de la República, porque, bueno, tenemos solamente el comunicado que se emitió el domingo, donde sabemos que va a imputar a alguien de traición a la patria, va a imputar a alguien por vuelo ilícito, va a imputar a alguien por asesinato, por secuestro. No hay mucha información que no sean los primeros renglones del comunicado de la Fiscalía que encabeza el doctor Gertz Manero. Y mucha ambigüedad, Carmen. Pues sí. Porque, a ver, en el caso del vuelo, si no conoce quién fue el piloto y no sabe dónde está el avión, ¿a quién va a responsabilizar? A quien resulte responsable, y la investigación tendría que dilucidarlo. Sí, a mí me parece que eso es clave en el tema de la negociación. El gobierno de Estados Unidos, sus agentes de inteligencia nunca comparten eso con nadie. Y por eso me llamó mucho pues digamos, lo que me subrayó Jack Riley, ¿no? Pues en El Paso está el EPIC, y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ninguna aeronave entra en Estados Unidos sin que sea interceptada en el caso de que venga de manera ilegal, digámoslo así. ¿Qué tal si llega cargada de explosivos la aeronave? Entonces, como para que llegara y aterrizara con tanta facilidad, hay mucho misterio. Y los estaban esperando porque el hijo, claro, según la versión, el hijo del Chapo les habría dicho en el vuelo, oigan, ahí voy y llevo al Mayo. Esa es una de las partes de la versión que se ha dejado correr.
Y a mí me lo dijo el agente de la DEA que me confirmó que era el Mayo, que cuando aterrizó el avión dijo, ya llegué. ¿Te acuerdas? Sí, la frase, ya llegué. Ya llegué, muchachos. Entonces, yo digo que la información que le pueda dar al gobierno, Estados Unidos, al gobierno de México, pues no va a ser clara, va a ser muy limitada porque no lo puede hacer, además, por cuestiones de seguridad nacional y por limitaciones de la ley. Es obstrucción de justicia dar información respecto a un proceso judicial si no está abierto el proceso en una corte federal y por orden de un juez federal, valga la redundancia. Recordemos el caso Cienfuegos, en fin. Y creo que pues la ambigüedad y el querer hacer olas en un asunto así no lleva a ningún lado. La urgencia, me parece, en México, y que es responsabilidad del gobierno de nuestro país, no solo es detener el trasiego de drogas por lo que ocurre en Estados Unidos, sino por la violencia que genera, tanta inseguridad, extorsiones y muertos que hay en casi todos los estados de la República. Y ahí, la verdad, la táctica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido los efectos que él esperaba. Y podrá tener otros números, pero creo que todos los días hay información referente a lo que ocurre con la violencia relacionada con el trasiego de drogas. Nada más te menciono unos estados: Morelos, Michoacán, Guerrero, Estado de México, que rodean a la capital del país. Y hay que recordar, Jesús Esquivel, que el crimen organizado no se reduce al narcotráfico y al tráfico de estupefacientes, sino es un conjunto de delitos, nos explica el doctor Buscaglia en algún momento, 22 delitos diversos que al final de cuentas están relacionados con lo que llamamos genéricamente el crimen organizado. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando del Mayo Zambada, del fentanilo, de todo lo que está aquí pues en juego, pues los limoneros en Michoacán están en paro. Los limoneros, saludos a los limoneros en Michoacán, están en paro porque están hasta aquí de la extorsión. Ya les subieron la cuota, entre comillas, cuota que tienen que pagarle a los criminales. Y estos criminales acaban siendo parte de lo mismo, Jesús. Exactamente. De la inseguridad. Y mira, yo estuve hace 2 semanas en México y me platicaban de pequeños pueblos cerca de Toluca, el glorioso Estado de México, que a los carniceros les cobran 5,000 pesos por abrir sus negocios al mes. Y muchos de ellos están cerrando porque no les funciona y no tienen para darle de comer a sus familias después del pago que tienen que hacer. Se han hecho muchas denuncias sobre lo que ocurre. Y tú lo sabes, el asunto de los polleros, el asunto de la gente que vende en los mercados, hasta los paleteros, están siendo extorsionados. Pero siempre hay otros datos en Palacio Nacional. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Abrazo para ti.